Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, lunes 30 de octubre. Hoy vamos a tener un programa especial, este primer bloque vamos a hablar con el subcontralor general de la República, el doctor Augusto José Félix Paiva Valdovinos, y también vamos a hablar con el director general de declaraciones juradas, bienes y rentas. Renta y conflicto de intereses. Así es. Armindo Torres. Este es un nuevo cargo que se creó para vos con el mismo salario. Sí. Con el mismo salario. Con el mismo salario. Sí, señor. ¿Cómo está, doctor Paiva? ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Gracias. Luego, en el segundo turno, vamos a estar con el senador nacional, el doctor Eduardo Hirohito Nakayama. Comenzamos ya directamente, sin más preámbulo, porque el tiempo es corto. Esta ley de conflicto de intereses prácticamente desarticuló, se desmembró en sus intenciones, quedó, como se suele decir en la jerga legislativa, sin estructura, sin andamio, entonces prácticamente se cae. Hay un video que preparó la Contraloría, les invito a que podamos ver un ratito, por favor, si tenés, Lucero. Ley que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública. Los sujetos obligados por esta ley incluyen a los altos funcionarios de las organizaciones del Estado y aquellos servidores públicos que tomen decisiones relevantes que afecten el patrimonio público. También se incluyen aquellas personas no vinculadas a la función pública que reciban o inviertan fondos públicos, por ejemplo, los miembros de consejos de administración de ONGs. La Contraloría General de la República es la autoridad encargada de aplicar esta ley y de emitir las correspondientes reglamentaciones. Para garantizar la efectividad de la ley, se promueve la coordinación interinstitucional y se establecen los mecanismos para facilitar el intercambio de información entre todas las instituciones. La ley establece la obligación de presentar una declaración jurada de intereses junto con la declaración jurada de bienes y rentas en un plazo de 15 días desde el inicio y cese del cargo público. También se deberá informar a la Contraloría sobre cualquier acto relevante que ocurra durante el periodo de desempeño del cargo. Se creará un registro público de intereses que será abierto a la ciudadanía. Desde el 15 de agosto del año 2023, los sujetos obligados pueden acceder a la plataforma online para la presentación de sus declaraciones juradas de interés. Asimismo, la Contraloría podrá recibir solicitudes de apartamiento de funcionarios públicos que puedan tener conflictos de intereses, denuncias sobre posibles conflictos y también podrá realizar recomendaciones previas a la designación de funcionarios en el Poder Ejecutivo para prevenir conflictos de intereses. Al egresar de su cargo público, los funcionarios estarán sujetos a limitaciones durante un año, como la prohibición de proveer bienes o servicios al organismo en el que trabajaron, representar o patrocinar a terceros ante dicho organismo, prestar servicios a personas o entidades que estuvieron sujetas a su control o participar en empresas sobre las cuales tuvieron competencia. El incumplimiento de estas prohibiciones puede resultar en multas de hasta 300 jornales mínimos e inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta 5 años. La Contraloría General de la República establece procedimientos para aplicar multas y sanciones por la falta de presentación de la declaración jurada de intereses, presentación con datos incompletos o falsos, conductas prohibidas o el mal desempeño de funciones en el caso de funcionarios públicos. Doctor Paiva, esta ley de la Contraloría que en principio todo el mundo aplaudía porque estaba muy bien y se venía cumpliendo, se trató en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, es una de las denuncias que nos va a dar el senador Eduardo Nakayama después. Aparentemente, hablando mal y rápido, fue desmembrada, fue descuartizada y hoy prácticamente no tiene razón de ser. ¿Eso es así? Gracias, doctor, por la pregunta. En realidad, tuvimos una primera aprobación en Cámara de Diputados, donde obviamente después, en tiempo récord, se aprobó eso, fue al Senado, fuimos a la comisión a abogar, ¿verdad?, porque el proyecto sea, digo que es otra vez a la Cámara de Diputados. Doctor Armindo Torres, director general de declaraciones juradas, bienes y conflictos de intereses, un título estrunduoso, grande. ¿Cómo es la ley hasta hoy y cómo será si se aprueban estas modificaciones? Bueno,
Muchas gracias, doctor, por la invitación. Y bueno, esta ley se promulgó el 26 de abril de este año, entró en vigencia un mes después, 26 de mayo. A partir de ahí, la Contraloría vino trabajando sobre la reglamentación, sobre el desarrollo del sistema que como todos saben, fue desarrollado por funcionarios de la Contraloría, porque la Contraloría no tiene presupuesto para pagar otras empresas para poder desarrollar. Entonces, por eso nos atrasamos inclusive para la aplicación, porque recién en fecha 15 de agosto entró a implementarse, ahí ya pudimos tener el formulario web. ¿Por qué? Porque nosotros ya no quisimos recibir en papeles, porque la ley misma ordena que el control se tiene que hacer a través de interconexiones con otras instituciones. Bueno, la Cámara de Diputados planteó una modificación a esta ley para limitar el grupo familiar. Ahora mismo el grupo familiar va hasta el 2.º grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Hay un mal entendimiento seguramente de la ley, que muchos legisladores también dicen que se debe de declarar los bienes o las empresas que tiene los parientes, que no es así. Lo que se debe declarar son los datos de los parientes y dónde trabaja. Eso es lo que se tiene que declarar de los familiares. Sí, el funcionario público obligado sí tiene que declarar todo lo que tiene, inclusive en bienes y rentas. La Cámara de Diputados planteó una modificación limitando el grupo familiar, y cuando pasó eso al Senado fue invitado el señor Contralor, el subcontralor, yo también le acompañé. Y el Contralor había manifestado en ese momento que la Contraloría, la posición institucional por lo menos, no puede estar a favor de la modificación, porque el argumento también de algunos legisladores fue que cuando más amplia es el grupo familiar va a ser más difícil el control, que es totalmente falso. Cuando más amplia es el grupo familiar declarado, va a ser más fácil para nosotros controlar. Y menos posibilidad también de cositas raras. Así mismo. Entonces, se estudió en la Cámara de Senadores esto, ahí sí se incluyó muchas modificaciones a la ley. Ahí he visto que ya las limitaciones al egreso de la función pública, por ejemplo, hoy día está vigente que el funcionario que está ejerciendo el cargo, al salir no va a poder prestar funciones o cumplir funciones en una empresa donde... Fuerza giratoria. Exactamente. Que hoy, según la modificación, la versión Senado, que ahora pasa a diputado, vamos a ver si se aprueba, ¿verdad? Pero está así redactado la modificación del Senado, y en eso estamos, ¿verdad? Pero nosotros hoy día estamos calendarizando, todas las instituciones públicas del país está calendarizado para la presentación de las declaraciones juradas. Nosotros estamos trabajando normalmente y vamos hasta el 17 de noviembre tiene la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para presentar su declaración jurada, y otras instituciones también que ya están totalmente calendarizadas. ¿Y ustedes, Contraloría General de la República, doctor Paiva, doctor Torres, creen que con esta mutilación tiene razón de ser esta ley? Porque, según entiendo, es peor de lo que teníamos hasta este momento. Y en realidad, como estaba antes, así como dijo también el señor Contralor en la Comisión de Legislación, el grupo familiar, por lo menos nosotros como Contraloría estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero hay dos aspectos para que la gente pueda entender. El primer aspecto se refiere a que yo, senador, diputado, ministro, presidente de la República, tengo que declarar mi señora, mi hijo, mis hermanos, hasta segunda generación, y primo hermano, ¿verdad? No, primo no entra. Primo no entra. Hasta cuñados es el segundo grado de afinidad. Esposa grado. Y cuñados. ¿Y segundo grado de familiaridad cuál es? Sería hasta abuelos. Abuelos. Sí. Abuelos, hijos entonces. Hermanos, hijos mayores de edad y abuelos. Y padres, por supuesto. Así es. Bueno, eso se pierde. Se pierde. Y esto que ocurre en la administración actual, donde la gente estuvo en el gobierno del presidente Carter, salió, fue a un sector privado y ahora volvieron nuevamente, eso también se pierde, la puerta giratoria. Eso es una conducta prohibida que sí, eso sigue cuando del sector privado entra a la función pública, se debe de abstener en atender en los casos o sobre las empresas donde estaba prestando servicio, no puede tomar decisiones ya sea directa o indirectamente. Pero se lleva mucha información, si sale del sector público al sector privado. Del sector público al sector privado sí, esa es una limitación al egreso de la función pública, eso sí. ¿Cuánto tiempo?
Un año. Un año. Sí. Un año. ¿Y cómo queda esa persona en un año? Y realmente ahí se tendría que estudiar la constitucionalidad también de esa cuestión. En otros países se implementa también, inclusive 3 años, pero el Estado le paga a ese funcionario No, pero acá estando fuera de la función pública. Acá ni el expresidente no recibe ningún peso y menos se le va a pagar al funcionario. Sí. Eso sí que sería la cabose. Sí, le comento nomás que en otros países es así. Es poco práctico entonces eso. Así mismo, nosotros tuvimos comunidades de práctica, inclusive con representantes de otras contralorías de la región que han aplicado esta ley y ellos mismos también nos manifestaron, costó inclusive aplicar en nuestros países, por eso caso por caso se debe estudiar. Pero hoy día hay países que implementan muy bien, como el de Chile, como el de Colombia, y yo creo que también nosotros vamos a implementar. La Contraloría ha creado inclusive direcciones de áreas específicas sobre esto y ya venimos trabajando y yo creo que nosotros estamos capacitados para llevar adelante la aplicación de esta ley. Doctor Paiva, difícil es a lo mejor responder, pero sobre todo en honor a los televidentes, porque Paraguay vayan de besar los ventanas. ¿Cuáles serían las ideas más importantes de este proyecto de conflicto de intereses que ustedes ven se está perdiendo con estas modificaciones que se hicieron en el Congreso? Y mira, doctor, prácticamente acá el director ya esbozó en líneas generales, pero se deja, para mí, es discrecional otra vez la situación en la que se encuentran, digamos, los actores que estaban compelidos a cumplir esta declaración jurada. Y menos, así como usted dijo también, en la cuestión de puerta giratoria es muy complicado porque el director había dicho que los funcionarios que habían trabajado en empresas privadas deben abstenerse. Por ejemplo, un caso así sin Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Si la persona que está hoy a cargo estuvo en una empresa y esa empresa, digamos, tiene licitaciones con el Estado, automáticamente el ministro o ministra tiene que, como se dice en la carrera judicial, inhibirse de entender. Entonces, son estancamientos que va o lagunas que se van a presentar y prácticamente más de uno va a seguramente querer recurrir a los estrados judiciales después y se va a volver impracticable. Nosotros creemos y nos ratificamos que la posición esbozada en la Comisión de Legislación por el señor Contralor es la posición institucional de la Contraloría y vamos a bregar por eso, pero somos también conscientes de que las cámaras del Congreso tienen, digamos, la técnica legislativa y seguramente después, cuando vaya el Ejecutivo, tendrá el presidente del Poder Constitucional de utilizar el mecanismo del veto, ¿verdad? A eso hoy ¿sería factible, doctor Hermindo Torres, que el señor Contralor vaya donde el presidente de la República y le plantee eventualmente el veto si es que no tiene sostenibilidad este proyecto que se aprueba en el Congreso? Y vamos a ver si la Cámara de Diputados le convoca otra vez al Contralor, así como también hizo la Cámara de Senadores. Y en otros casos, cuando se iba a promulgar la ley de conflicto de intereses, el Poder Ejecutivo había hecho una consulta a la Contraloría sobre esta ley y la Contraloría dictaminó con relación a la ley sancionada en ese momento. No sé, yo creo que el Contralor está abierto, siempre está abierto y yo creo que si se le hace la consulta va a asistir sin ningún inconveniente. Muy bien, ¿está completo este tema o hay algo más que ustedes quieran agregar? Yo creo que está completito. Acá el señor director ya, y con la imagen que tuvimos y con la situación del proceso legislativo, está completo. Entonces el pedido de ustedes como Contraloría es que la Cámara de Diputados vuelva a su estadio original para que tenga más andamiento, porque así como está es impracticable, ¿verdad? Así es. No tiene razón de ser. Así es. Vamos a unos consejos comerciales y regresamos enseguida con más Diálogo Franco. Rápidamente, en tema de la Contraloría tuvo algunos destaques que es importante valorar, reconocer y, si se quiere, aplaudir. En primer lugar, el tema de la posición que ya es antigua de parte del Contralor Fretes Ventre, el Contralor Octavio Giralde, creo que Galeano también y últimamente el Contralor Benítez, estando vos como su Contralor, fijó una posición respecto a la deuda externa que tiene el Paraguay con la Itaipú Binacional, ¿verdad? Y me parece un hecho importante. Ahora sorprendió a muchos respecto al corte administrativo y denunció varias irregularidades, gruesas algunas, de instituciones del gobierno anterior.
¿Quieres compartir o recordarle a la audiencia algunos de los hallazgos más importantes, doctor Paiva? Así es, doctor. El señor Contralor, el doctor Camilo Benítez, ¿verdad? Con el liderazgo que se impuso después de años de problemática en la Contraloría, de una imagen prácticamente deshonrosa, con algunas actitudes de contralores que han cumplido condena. La imagen de la Contraloría levantó obviamente con la presencia del doctor Camilo Benítez, y tengo que decir, ¿verdad? Es difícil ser contralor del mismo signo político del que está gobernando, ¿verdad? Y realmente el doctor Benítez está demostrando eso. Él es afiliado al Partido Colorado. Él es afiliado al Partido Colorado, pero viene del ámbito judicial, ¿verdad? Y su carrera judicial. Y bueno, ¿cuáles son esas denuncias más importantes que hicieron que...? Las denuncias más importantes, o sea, los reportes de hechos punibles, era más importante en estos 3 años. El caso emblemático fue la gobernación de Central, del cual vos fuiste gobernador también, el caso de Hugo Javier, hoy ya a puertas de un juicio oral. Prácticamente el informe sirvió de base para la imputación, digamos, a él y a todos sus cómplices. Y en ese sentido tenemos denuncias como el caso de IPS, que recordará, doctor, cuando IPS llevó al Poder Judicial toda la información y tuvimos que utilizar la fuerza pública para poder tener la documentación. Y ese informe concluyó que el IPS, o sea, varios indicios muy importantes, ¿verdad? Como el tema de la construcción del hospital Ingavi, 3.000 millones de guaraníes, ¿verdad? No declarados en términos, digamos, financieros, después préstamos contraídos por el IPS de 50.000 millones de guaraníes, y aparece un pagaré de 65.000 millones que no introdujeron a la contabilidad financiera, ¿verdad? Otra desprolijidad administrativa, como el tema de la carga de combustible, que se confundió que era en un día, pero era un mismo funcionario cumpliendo funciones y teniendo la discrecionalidad de utilizar el combustible de la flota de toda una institución como IPS, que tiene carácter nacional, ¿verdad? Y otros hechos muy llamativos también, era como ser colocaciones financieras. El Congreso le otorgó un préstamo al IPS y hoy en día no sabemos, no tuvimos información de en qué se utilizó ese préstamo, ¿verdad? Ese es un tema de IPS que ya aprovecho la ocasión para que la ciudadanía sepa, ¿verdad? Cumpliendo el rol constitucional, el señor Contralor ha presentado el informe y dictamen en fecha 31 de agosto al Congreso Nacional. Eso es una exigencia constitucional que tenemos, y en ese informe se desprende todos estos hechos que estamos narrando, ¿verdad? Como ser auditoría a ministerios, a gobernaciones, 60 reportes de indicios de hechos punibles, casi 50 municipios de diferentes signos políticos fueron denunciados a la Fiscalía, ¿verdad? por diversas irregularidades, ¿verdad? Y en ese sentido, el informe de dictamen debe ser estudiado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Aprovecho la ocasión, en la presidencia está el senador Dionisio Amarilla y el vicepresidente, el diputado Federico Franco Alfaro, quienes están convocando a las instituciones a un careo prácticamente con los técnicos de la Contraloría para poder, digamos, llegar a un entendimiento y elevar en el plazo de 40 días. La Comisión de Cuentas y Control, ¿verdad? Sí, la Comisión de Cuentas y Control bicameral, ¿verdad? Que fue designada, y deben elevar un dictamen de todas las cuentas públicas, ¿verdad? Y deben o aprobar o rechazar, y obviamente eso ya es una atribución constitucional de ambas cámaras. Nosotros ahora, concretamente llevamos la herramienta para que puedan, digamos, ellos tener con meridiana claridad todos los informes. Perdón, doctor. Concretamente ahí, ustedes le dan el informe a la Cámara de Diputados, senador de la Comisión Bicameral, ahí tiene la instancia de defenderse el exdirector de IPS. Él no acudió a una convocatoria que le hicieron. ¿Es la misma? Es la misma, doctor, es la misma. ¿Cómo queda así entonces? ¿Ya va directamente al Ministerio Público? Obviamente, sí, ya la Contraloría ya envió el reporte, y ese reporte está en el Ministerio Público, y la Fiscalía tiene la obligación de abrir una causa, y en ese estadio el exdirector de IPS o el expresidente de Petropar o el que fuera tiene que ir a aportar
los documentos que tiene, ¿verdad? Más todavía si existe una imputación, con mucha más razón. Doctor Torres, la experiencia que tienen ustedes desde el punto de vista jurídico dentro de la Contraloría, de todos estos reportes que hacen el Ministerio Público, ¿qué porcentaje de denuncias de la Contraloría General de la República tuvo finalmente un dictamen favorable en el sentido de que ha confirmado los hallazgos que ustedes obtuvieron? Yo creo que es muy poca las denuncias que fueron investigadas o profundizadas por el Ministerio Público en estos años que yo estoy en la Contraloría, por lo menos. En realidad, para el Ministerio Público tampoco es vinculante el informe, ¿verdad? Ya sea el examen de correspondencia que nosotros realizamos en la Contraloría o la auditoría, ellos pueden revisar o profundizar esa investigación desde el ámbito de su competencia. Y hay algunos, pero no en el porcentaje que ha remitido la Contraloría, porque últimamente la Contraloría ha remitido varios hechos, reportes de hecho punible que hoy día no se refleja eso en hay la investigación. Una falla también ahí, a lo mejor es un buen tema para abordar con los parlamentarios. Aparte del tema de IPS, doctor Paiva, ¿hay otra institución así que te ha llamado la atención a vos como auditor, como subcontralor? No, en realidad los auditores tienen un trabajo muy técnico. Nosotros acompañamos, como dice en nuestra carta orgánica, el contralor, el que dirige el proceso, nombra a los auditores, jefe de equipo, coordinadores que hacen la auditoría. Y sí, en realidad el caso ahora más reciente, porque los IPS ya fue en una primera, digamos, en un primer estadio. Ahora tuvimos el caso de la denuncia contra la petrolera estatal, sin número de observaciones, pero lo que más me llamó la atención es que Petropar pagó 299.997.000 guaraníes en el ejercicio 2022 por un camión, doy la marca, 299, casi 300 millones. Casi 300 millones era que no funcionaba y fue enviado para reparación, ¿verdad? Y luego sale del taller, volvió a averiarse y se mandó nuevamente a otro taller y el equipo auditor fue a constatar y el monto pagado supera el costo del propio vehículo. La flauta. O sea, la reparación salió más caro que un vehículo nuevo. Eso es un indicio que encontró el equipo auditor. Y después, como Petropar no sabe dónde están 958 expendedoras de combustible, ¿verdad? Dice que 700 y pico fueron entregadas en comodato, pero no se encontró, no se contabilizó eso, y realmente esas son indicios que nos llevan a que existe eventualmente un hecho punible y que la Fiscalía debe determinar, ¿verdad? Así que esos fueron los principales hallazgos. Y después el tren de Molienda en la ciudad de Troche, sí, la planta de Colera. Un contrato de casi 45.000 millones, prácticamente se pagó la totalidad del adelanto financiero y la Contraloría fue a constatar, digamos, entrega versus inspección del curso, y encontraron solamente movimiento de suelo, ¿verdad? Y prácticamente ya aceleradamente se pagó el adelanto financiero. La molienda no está. Totalmente, o sea, está ahí. Ahora le escuché a las nuevas autoridades que quieren rescindir el contrato, ¿verdad? Y realmente nosotros nos despedimos ya en relación a eso, y fue el último reporte que se envió al Ministerio Público. Eso sí, ya la Comisión de Cuentas y Control tomó conocimiento, ¿verdad? Y ya están citándole a la gente de Petropar para... Hoy es 30 de octubre, ya prácticamente comenzamos noviembre, termina el periodo de zafra para el cultivo de caña dulce, así que eso ya va para el año que viene, qué lástima. Le agradezco, doctor Augusto Paiva, doctor Armindo Torres, por estos minutos para con Diálogo Franco, muy amable, y vamos a seguir molestándole seguramente cada vez que la ciudadanía requiera información. Gracias, doctor, y si me permiten, la Contraloría quiere bregar por la autonomía financiera y alcanzar el proyecto de digitalización de la información pública para que estos hechos puedan llegar, digamos, no a posteriori, sino preventivamente tener la información, decir, bueno, señor intendente, gobernador, usted está atrasado en su hora, y eso va a ser un proyecto de inteligencia artificial, de todo lo que estamos manejando, ¿verdad? Con un convenio con la República de Colombia que está bastante avanzado, y eso nos va a permitir tener mucha más visión y por sobre todas las cosas ser celoso custodio de los bienes públicos. Qué bueno. Excelente trabajo, congratulaciones.
Gracias, doctor. Nosotros vamos a un pequeño corte, escuchamos algunos consejos comerciales y a la vuelta estamos con el senador nacional Eduardo Hirohito Nakayama Rojas. Se estaría percibiendo una plata extra presupuesto general de gasto de la nación, porque es un tema muy grave. Sin embargo, la crisis política del momento obliga a pedirte una suerte de update. ¿Cómo estás viendo lo que está ocurriendo? Sobre todo la imagen del presidente de la República, el economista Santiago Peñas Palacio, quedó muy desdibujado después de estos últimos hechos. Bueno, definitivamente se está viviendo un momento de crisis, por lo que nosotros podemos percibir desde afuera del movimiento y del Partido Colorado, porque estamos en la oposición, pero desde dentro del Parlamento, donde de alguna manera es el espacio natural donde se respira la política, ¿verdad? Porque lógicamente de los tres poderes del Estado, claro, en el Poder Judicial se deliberan cuestiones judiciales, en el Poder Ejecutivo está básicamente el presidente con una línea verticalista sobre los ministros y las demás dependencias del Estado, pero en el Parlamento es donde se respira ese aire y donde también en los pasillos se sabe lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y definitivamente se nota que existe una crispación creciente en el seno del Partido Colorado y también dentro del movimiento Honor Colorado, ¿verdad? Porque el día de hoy, aparte de todas estas idas y vueltas que se dieron desde el viernes hasta hoy, cuando empezamos nosotros con la senadora Celeste Amarilla, haciéndonos eco de este secreto a voces de que se cobran algunas regalías y algunos incentivos, algunos en especie, otros en efectivo. ¿Por qué te refería a que reciben una plata fuera de su salario? Claro, claro, Federico. Es un secreto a voces, pero aparte eso confirmado por el mismo Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ah, claro, claro. Que es coloca cierto en su informe diciendo que esa práctica que se ha dado de una forma sistemática desde al menos el año 2012. Imagínate que estamos hablando de 11 años atrás, cuando Horacio Cartes hacía su aparición en el escenario político, cuando tenía que hacer una modificación al estatuto partidario de la ANR para poder ser candidato a la presidencia de la República. Este informe del Departamento del Tesoro dice que se pagaron sobornos de hasta $10.000 para que los convencionales colorados voten a favor del cambio del estatuto partidario, bajando la antigüedad de la afiliación de 10 años a 2. Y a renglón seguido, o a párrafo siguiente, dice de que varios congresistas también recibían algunos beneficios para poder votar en tal o cual sentido. En la pretendida reforma de la Constitución también le dice la denuncia, pero por cuando supuesto, la muerte de Rodrigo Quintana. Ahí así también mismo, corrió mucha plata. En ese momento también se supo de que corrió mucho dinero, ¿verdad? Por los cambios que se dieron en ese trance. Y posteriormente, en la época de Mario Abdo Benítez como presidente, dentro del Senado tuvimos una bancada, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que el comportamiento era bastante, digamos, al unísono con el sector de Honor Colorado, ¿verdad? Bailaban el vals al mismo ritmo, ¿verdad? Al mismo compás, y eso nuevamente se da en este periodo, Federico, ¿verdad? Se da en este periodo porque por los frutos conoceréis al árbol, dice la Biblia. Si uno no toma nota del sentido del voto o el sentido de los votos que se han dado, principalmente desde el Movimiento Honor Colorado, y tratamos de alinear cómo han votado los congresistas, vamos a encontrar a los llamados satélites, ¿verdad? ¿Y quiénes son los satélites para que nosotros podamos identificar? ¿Por qué se le llama satélite? Porque hay una masa, ¿verdad?, celeste, que tiene mayor peso corporal o mayor masa corporal,
Y alrededor de esa masa corporal que en este caso es el gobierno, giran los demás que de una manera bastante irresponsable todavía se uniforman como opositores, siendo que todos sabemos perfectamente que no lo son, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que tenemos hoy, Federico. No tienen luz propia, son iluminados por otro. En este caso vos estás haciendo mención, senadora, que fuera del entorno del Partido Colorado hay también gente de otro partido, incluso del Partido Liberal, que estarían respondiendo a directivas. Pero totalmente, lo dijo ayer el presidente ya confirmado Hugo Fleitas en la nota que le hizo el diario ABC Color, donde dice: veo difícil poder hacer que los llanocartistas sean opositores. O sea, ya es crónica de una muerte anunciada. El señor presidente del principal partido opositor, en realidad dijo libero-cartista. Básicamente tira la toalla, ¿verdad? Sí. Ahora, senador, quiero aprovechar este momento. Vos que estás, como dijiste, en ese ámbito donde se reúnen parlamentarios de distintos lugares del país, distintos partidos políticos, ¿vos crees que el presidente Peña recibió un capiti diminutio de parte del movimiento Honor Colorado? Mira, es muy difícil tomar o hacer una sentencia al respecto, Federico, ¿verdad? Yo sí te puedo decir lo que se percibe. ¿Qué se ¿verdad? percibe? Y se percibe de que sí. Se percibe de que hay un divorcio, se percibe de que hay algún problema. ¿Y qué te hace pensar a vos de que hay ese divorcio? Y sencillamente, Federico, de un tiempo a esta parte, parece que este equipo está jugando en contra del presidente Santiago Peña, ¿verdad? Porque de lo contrario, lo normal es que uno trate de cuidar la gestión de su presidente, la pucha, sobre todo en los primeros 100, 120 días. Estamos en 2 meses y medio. Estamos en 2 meses y medio y la cantidad de acaracé que ya le han dado al presidente de la República es impresionante, ¿verdad? El tema Jardines de Remancito, claro, el tema de Petropar, el tema de ahora de la Unión Europea que se trató el día de hoy, donde gran parte, o sea, su bancada fue de hecho la que llevó adelante esta campaña de desinformación durante toda la campaña electoral. Claro, es cierto. Y a la hora de la verdad, cuando el presidente se reunió con su canciller, se reunió con el ministro de Educación, se reunió con el ministro de la Niñez, y entre todos juntos hablaron posteriormente con los representantes de la Unión Europea y llegaron a ciertos delineamientos, pero sobre todo a lo lógico, que es que una ley no puede derogar un tratado, un convenio internacional. Básico. Es imposible, ¿verdad? Eso no quiere decir que no hayan salidas, escapes para poder salirse de un convenio o de un acuerdo, pero se tiene que utilizar la vía correspondiente, que es la que nos dice la Convención de Viena sobre tratado, ¿verdad? de 1969. Entonces, si es que no se sigue ese trayecto, definitivamente estamos procurando una vía antinatura que en este caso no es la vía legislativa. Ahora, a vos, senador, te suscita la idea que concreta y puntualmente en el tema del aumento de salario, que era impresentable de todo punto de vista. Primero, el presidente de Peña, Palacios, dijo de que nadie va a tener aumento. Segundo, de que le prohibió a todos los ministros que vayan a hacerlo hoy. Tercero, reconoce que hay una deuda, solicita la emisión de bonos por $600 millones. El ministro de Economía también está en la misma línea y ellos presentan el pedido de aumento para los senadores, diputados, presidentes, vicepresidentes de la República, ministros del Poder Ejecutivo, ministros del Poder Judicial, y nadie se hizo cargo de esa criatura. Fíjate un poco, Federico, que lo que decís es tan pertinente, porque hay otro dicho. Vos hablaste de criatura, ¿verdad? De que no se hacen cargo, ¿verdad? Y hay una... No, chicos, hay una mitad. Y amigo, y dice pues la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana, ¿verdad? Así mismo. Pero hay otro dicho que dice que perro con dos dueños muere de hambre, dice, ¿verdad? O sea, si un perro tiene 2 dueños, ninguno de los 2 le da de comer.
Y al final Nadie se lo muere de alimenta. hambre, ¿verdad? Entonces, yo quiero apuntar a una cosa que es el quid de la cuestión, ¿Cuál es? ¿verdad? Que es que el presidente Santiago Peña necesita independizarse del expresidente Horacio Cartes. Si él no consigue separarse y tomar vuelo propio y cobrar una independencia que debe tener todo jefe de Estado, definitivamente el perro, que en este caso lamentablemente somos nosotros los paraguayos o la República del Paraguay, se va a morir de hambre, no va a morir de hambre. Ahora vos mismo vas a responder la pregunta. ¿Cuántos parlamentarios, cuántos senadores que estás todo el día con ellos, como dijiste, en la sala, en el pasillo, en el sanitario, cuántos senadores le responderían al presidente Peña Palacios? Y yo creo que hay ya a hoy, porque el principal problema yo noto que se da en el seno del movimiento Honor Colorado. Te digo más, Federico, en el seno de la oposición, oposición, te Sí, digo, sí, lo sí, que sí, claro. estamos votando, digamos, Liberal siempre TT. en contra. Allí la mayoría queremos estabilidad. Lógico. Y nosotros decimos que lo que más nos conviene en estos 5 años, porque el presidente es el capitán del barco. Lógico. ¿Y cómo nosotros vamos a querer que al Paraguay le vaya mal? Nadie. Tenemos que ser totalmente locos para que eso Me pase, imagino, ¿verdad? me imagino. Lo único que nosotros queremos es llegar a buen puerto y aquí a 5 años, cuando tengamos que hacer de vuelta las elecciones, ganemos y estemos en las mejores condiciones posibles para continuar el viaje, ¿verdad? Y vamos a querer también, cuando lleguemos a la presidencia de la República, de que el partido que sea de oposición, que va a ser el Partido Colorado, nos pueda ayudar a nosotros a tener un buen gobierno, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos hacer una oposición irresponsable. Seamos pragmáticos en este momento. Sale el presidente y dice es importante el aumento porque hace 10 años que no tienen actualización de sus salarios. Sale el presidente de la Cámara, no importa, sale un diputado y dice sí, los muchachos pidieron. Yo me doy cuenta, el artículo de hoy dice Honor Colorado, Horacio Cartes. El que se opone a esto es Horacio Cartes. Por eso te digo, le da un capiti diminutio como a Capetello, acá el que mando soy yo. ¿Era necesario esa demostración de parte? No es necesario. Yo veo que Horacio Cartes ha colocado a la mayoría de sus alfiles y piezas del tablero dentro del gobierno. Totalmente. En espacios clave. Totalmente. Del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Y por supuesto, ahora hemos tenido elecciones el día sábado dentro de lo que es el gremio de abogados. Y los 2 candidatos que han ganado responden al movimiento Honor Colorado. O sea que Eso te decía, existe no una... tiene mucha estructura el presidente Peña. Hay una apuesta fuerte para seguir copando y controlando todos los estamentos, lo que nosotros habíamos advertido de un inicio, que era el copamiento y el peligro del copamiento. Y esta no es una reflexión, digamos, vacía. Acá estamos hablando de un peligro para la institucionalidad de la República y que los distintos poderes puedan ejercer el recíproco control establecido en el artículo 3º de la Constitución. Mira, senador, yo observador, agudo, pero observador al fin, desde afuera, yo puedo percibir que el viaje del presidente Peña trajo alguna colisión, motivo por el cual lo que ocurrió es una forma de decirle, mira que esto te va a ocurrir si es que no cumplís. Y es una lectura que se le puede dar al presidente. Se le puede dar esa lectura indudablemente porque estamos hablando de que la cuestión del norte definitivamente le preocupa. Sí, porque si yo me voy, el presidente Peña es una persona ilustrada, estudió en los Estados Unidos, conoce, sabe lo que piensa el americano, y los americanos le pudieron haber dicho, mira presidente, le vamos a ayudar, le vamos a fortalecer, pero déjalo significativamente fuera de este combate. Sobre todo, Federico, hay una cuestión que yo no consigo entender del todo. Cada uno sabrá dónde le aprietan los zapatos y por qué actúa como actúa, ¿verdad? Pero ¿cuál es el afán de permanecer en el escenario político? Lo está ¿verdad? perjudicando. Siendo que perfectamente podría
ya pasar a cuarteles de invierno, colaborar desde atrás, pasar un poco más desapercibido quizás. ¿Verdad? Yo hubiera esperado que venga a dirigir un programa de televisión también, pero no quiere entregar. Te hago una pregunta, senador. De la bancada de Honor Colorado, de los que ingresaron con Honor Colorado, senadores, ¿quién crees, repito, de la bancada de Honor Colorado, sacarle a Colorado Ñetete, a Fuerza Republicana y a todos los opositores, suponiendo, ¿quiénes de los que están en Honor Colorado crees que se podrían quedar con el presidente Peña? Porque según tengo entendido, él dice que les extorsionaron parlamentarios para pedirle el aumento. Y eso es un choque con su bancada. Y mira, es difícil decir, Federico, es difícil decir, porque históricamente en el Partido Colorado la mayoría se ha acomodado al poder, ya sea a uno u otro ista, desde el argañismo, pasando por cierto, el guasmosismo, cierto. El mismo oviedismo. El movimiento PTI ahí lo está. Entonces el nicanorismo, entonces Cierto. El Partido Colorado tiene un apego fuerte al poder, por eso que para mí... No está animado a decir eso. No. ¿Por qué te digo esto, Federico? Porque justamente creo que, a diferencia de lo que pensamos, que es que Peña va a quedar sin nadie, yo creo que puede quedar con muchos. Ojalá. ¿Verdad? Ojalá, Dios quiera. Porque a la hora de la verdad, la gente se va y le acompaña hasta la entrada del cementerio a alguien que ya se sabe con una capitis de minucio máxima, para utilizar tu misma... Te voy a poner el ejemplo nomás de Alberto Pero Fernández. no se van a enterrar. Pues. Alberto Fernández, presidente de la Argentina, que no tiene senadores, no tiene diputados, mira cómo está. Ahora, tenemos que cerrar el programa. Y hay algo que nunca me hubiera disculpado el no haberte preguntado. Me dijiste antes de entrar de que incluso este tipo de denuncia que vos hacías de que hay gente que está recibiendo una platita, una mensualización en el Congreso por aprobar tal o votar en tal o cual sentido. Incluso que tu vida corría riesgo. Te estás cuidando, senador. ¿Por qué tu vida corre riesgo? Y, presidente, nunca hay extremo cuidado en este tema, ¿verdad? Porque fíjate que sea cual fuese el sistema de seguridad que uno tenga, y pongo ejemplo el magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña, ¿verdad? Yo no me creo tan importante como el segundo del Ejecutivo en su momento, ¿verdad? Soy un parlamentario que puede molestar a alguno o a algunos, pero no me creo tan importante o en primera línea para poder estar en esa línea de fuego. Pero yo estoy claramente convencido de que estamos molestando, ¿verdad? Y nosotros no podemos... ¿Te dieron algún mensaje, edición? Y siempre hay, Federico, pero hay veces que uno no puede saber si eso viene de un tilinguito nomás, de algo aislado. Por cuestiones de seguridad a veces comento con algunos círculos, paso información, ¿verdad? Por otra parte también está el tema de las fuerzas de seguridad. No sabemos en quién confiar y en quién no. A veces te entregas y te vas a confesarte con el diablo. Sí. ¿Verdad? Entonces, esa también es una cuestión que nosotros tomamos muy en cuenta. Entonces yo pienso que, como decía el otro día, en una audiencia pública donde tratamos el tema de la protección a periodistas, porque justamente estamos en un país donde es dominado por el crimen organizado. Periodismo de investigación. Pero no solamente hay crimen organizado que combate el Estado, sino que el Estado está ya infiltrado por el crimen organizado, ¿verdad? Que ha copado algunas de sus instituciones. O si no, preguntémosle por qué algunos narcos salen con tanta facilidad o tienen medidas sustitutivas y demás, ni hablar de que es un paraíso para el lavado de dinero y otras cosas. Cuídate, senador, te pido por favor. Te pido por favor, cuídate. Vamos a hacerlo, Federico. No es fácil esta cuestión, pero una misión que tomamos también sin beneficio de inventario. Y además de tu denuncia, está el hecho del presidente Peña, Palacios, que dijo públicamente que él fue extorsionado. Ojalá que la gente del Ministerio Público que está escuchando y viendo el programa pueda tomar impectory, como se dice, y llevar adelante la investigación de lo que ocurre. No puede ser que en el país se compre o se venda proyectos de leyes, voluntades, votos
y esta es la denuncia que hace el senador nacional Eduardo Hirohito Nakayama Rojas. Gracias, senador, muy amable. Muchas gracias, Federico, y saludo a toda la audiencia. Nosotros nos vamos, regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia.